¿Alguna vez has sentido que cuando compartes tus sueños con los demás, recibes críticas disfrazadas de opiniones y consejos? Como si tu luz incomodara, como si tu entusiasmo resaltara algo en ellos que preferirían no ver. Hay una frase que dice: nadie lanza piedras a un árbol que no da frutos. Es decir, cuando empiezas a brillar, a sobresalir, a destacar en algo, notarás que ciertas personas reaccionan de manera inesperada. En vez de alegrarse por ti, en vez de impulsarte, te lanzan comentarios que te hacen dudar. No siempre es odio, no siempre es envidia, a veces es miedo. Miedo a que la luz haga que sus sombras se vuelvan más visibles. Pero hay una forma aún más sutil de intentar apagar tu luz: el silencio, la indiferencia, la falta de interés. A veces, el desinterés es más dañino que la crítica abierta. Piensa en esa persona que comparte con entusiasmo su nuevo proyecto, su sueño o incluso un pequeño logro, solo para recibir miradas vacías, respuestas cortas o un cambio abrupto de tema. La indiferencia es una forma de invalidación y cuando ocurre de manera constante, puede hacer que la persona empiece a dudar de sí misma. Imagina un niño que muestra con ilusión su dibujo a sus padres, esperando una reacción. Si en lugar de recibir un ¡qué bonito!, solo obtiene un murmullo distraído o una mirada indiferente, su entusiasmo se apaga poco a poco. O un emprendedor que comparte su idea con amigos, pero solo recibe un silencio incómodo y gestos de desinterés. La falta de respuesta puede doler más que una crítica directa, porque deja en el aire una sensación de vacío, de insignificancia. Es un mensaje subliminal que dice: no importa lo que hagas, no es lo suficientemente relevante. No te critican directamente, pero tampoco celebran tus logros. No te atacan abiertamente, pero tampoco te apoyan. Simplemente ignoran tu entusiasmo. Y esa ausencia de reconocimiento puede doler tanto como las palabras hirientes. Porque el mensaje es claro: no es importante, no vale la pena, no eres tan especial. Es un mecanismo que usan aquellos que en el fondo se sienten incómodos con lo que representas. En lugar de alentarte o cuestionarse a sí mismos, eligen minimizar tu existencia, esperando que eventualmente te canses y dejes de intentarlo. Pero aquí está la clave: no necesitas la validación de los demás para seguir brillando. Tu luz no depende de que otros la reconozcan, sino de que tú sigas encendiéndola cada día. No es que te odien, es que los obligas a mirarse en un espejo y no siempre les gusta lo que ven. Hoy te voy a revelar por qué. Cuando brillas, las sombras en los demás se hacen más visibles. Aquí, lo más importante es pensar qué podemos hacer para evitar que apaguen tu luz. Piénsalo. ¿Cuántas veces has compartido una idea, un proyecto o un sueño solo para recibir una respuesta como: eso es difícil, no te emociones demasiado, la vida no es tan fácil? Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué esas palabras salen de sus bocas? ¿Hablan de ti o de ellos mismos? Vamos a profundizar en esto. Imagina que detrás de una habitación oscura no puedes ver nada. Todo es confuso, incierto, pero de repente enciendes una luz. Lo primero que ocurre no es que todo se ilumine de inmediato, sino que las sombras se hacen más evidentes. Antes, en la oscuridad total, no podías verlas, pero con la luz encendida contrastan aún más. Esa es la reacción natural de algunas personas cuando te ven brillar. Tu luz no solo ilumina lo bueno, también deja al descubierto lo que ellos han evitado ver en sí mismos. No es tu problema, pero tampoco te lo perdonarán. A lo largo de la historia, las personas que han innovado, que han hecho cosas diferentes, que han decidido no conformarse, han enfrentado la misma reacción.
resistencia. No porque fueran malas personas, sino porque su existencia misma representaba una amenaza para quienes preferían la comodidad de lo conocido. Cuando una persona ve que alguien cercano se atreve a soñar en grande y actuar en consecuencia, tiene dos opciones: inspirarse o resistirse. Esta elección no es aleatoria, sino que está influenciada por factores psicológicos y sociales. Desde el punto de vista psicológico, la resistencia suele venir del miedo al cambio y de la autoimagen. Si alguien ha crecido con la creencia de que ciertos logros son inalcanzables, ver a alguien cercano lograrlos genera una disonancia cognitiva. Es decir, su cerebro lucha por reconciliar dos ideas opuestas. Eso es imposible y aquí está alguien demostrándome que sí es posible. En lugar de cambiar su creencia, muchas personas optan por desacreditar a quien demuestra lo contrario, porque aceptar la verdad requeriría enfrentarse a sus propias limitaciones y excusas. Gracias por compartir este momento conmigo. Si quieres, puedes suscribirte, es gratis y ayudas a muchos creadores como yo a seguir ofreciéndote contenido interesante. A nivel social, existe una tendencia a mantener el statu quo. La sociedad está construida sobre normas y expectativas que dictan lo que es realista o aceptable. Cuando alguien se sale de ese molde, se convierte en una amenaza para quienes se sienten cómodos dentro de él. Por eso muchas veces la resistencia no proviene de extraños, sino de amigos, compañeros de trabajo o incluso familiares. No es que no quieran verte triunfar, sino que tu éxito los obliga a cuestionar su propia pasividad. Y eso puede ser incómodo. Inspirarse significa aceptar que también podría intentarlo, que no hay excusas, pero resistirse es más fácil. Es más fácil decirte a ti que estás equivocado, que estás loco o loca, que es imposible, que es peligroso. Porque si aceptan tu éxito como algo alcanzable, tendrían que enfrentarse a una verdad incómoda, que han elegido no intentarlo. Esto es algo que podemos ver en todas las áreas de la vida. Desde los estudiantes en la escuela, donde alguien que saca buenas notas puede ser visto como presumido o sábelotodo, listillo, hasta los artistas que desafían las normas establecidas y son ridiculizados por no seguir las tendencias, o los atletas que entrenan con disciplina y son criticados por tomarse demasiado en serio su pasión. En cualquier ámbito, destacar puede incomodar a quienes prefieren la mediocridad o el conformismo. Hasta el mundo de los negocios, donde las ideas innovadoras muchas veces son ridiculizadas antes de ser aceptadas. No porque sean malas ideas, sino porque obligan a los demás a cuestionarse por qué no se les ocurrió antes o por qué no hicieron algo similar. Hay una historia que ilustra esto a la perfección. Cuando los hermanos Wright anunciaron que estaban construyendo una máquina para volar, muchos se rieron de ellos. El hombre nunca volará, decían. Es imposible, es en contra de la naturaleza. Y sin embargo, lo lograron. No porque fueran especiales o porque tuvieran un talento sobrenatural, sino porque creyeron en su visión y no permitieron que las palabras de los demás los detuvieran. Ahora, piensa por un momento. ¿Cuántas ideas brillantes se han perdido en la historia porque alguien permitió que las críticas lo frenaran? Thomas Edison, por ejemplo, fue ridiculizado y desalentado en numerosas ocasiones mientras intentaba perfeccionar la bombilla eléctrica. Falló más de 1000 veces antes de encontrar la combinación correcta. Pero en lugar de rendirse, veía cada intento fallido como un paso más hacia el éxito. Si hubiera dejado que las críticas lo detuvieran, el mundo habría tardado mucho más en iluminarse, literalmente. ¿Cuántos sueños han sido abandonados porque alguien más proyectó sus miedos sobre ellos?
No todos los que te quieren bien quieren verte brillar. Y ahí está lo más difícil de todo, Sombra. A veces, quienes más intentan apagar tu luz no son extraños, sino personas cercanas, familia, amigos, compañeros de trabajo. No siempre lo hacen con mala intención. En muchos casos, la mayoría de los casos, lo hacen porque creen que te están protegiendo, porque en su mente, protegerte significa mantenerte dentro de lo que ellos consideran seguro. Pero lo que es seguro para ellos no necesariamente es correcto para ti. Aquí hay algo importante que debes comprender. El miedo de los demás no tiene por qué convertirse en tu miedo, como dijo Nelson Mandela. No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. El miedo no es innato, sino aprendido. Estudios en psicología han demostrado que muchas de nuestras creencias sobre lo que es peligroso o imposible provienen del entorno en el que crecimos. Si te rodeaste de personas temerosas del fracaso, es probable que hayas heredado esas mismas dudas. Pero la buena noticia es que lo aprendido también se puede desaprender. No estás obligado a repetir los miedos de quienes te rodean. Tú puedes elegir qué creencias conservar y cuáles dejar atrás. Si alguien más teme el fracaso, eso no significa que tú debas temerlo también. Si alguien más cree que algo es imposible, eso no significa que lo sea para ti. Aquí es donde comienza tu desafío. ¿Vas a dejar que el miedo de los demás apague tu luz? ¿O vas a seguir brillando incluso cuando tu brillo incomode? Este es solo el primer paso. Ahora vamos a analizar más profundamente por qué muchas personas, en lugar de inspirarse con tu luz, reaccionan atacándola. Cuando brillas, las personas tienen dos opciones: encender su propia luz o criticar la tuya. La mayoría elige la fácil, se burlan, minimizan o tratan de hacerte dudar. No quieren que fracases, solo quieren que no les hagas sentir que ellos podrían haberlo intentado. Pero aquí está el truco. Su reacción no es tu responsabilidad. Tu luz no es el problema. Su oscuridad es suya. El ser humano tiende a proyectar en los demás lo que no quiere enfrentar en sí mismo. Por ejemplo, una persona que constantemente critica a los demás por ser egoístas puede estar en realidad negando su propio egoísmo. De la misma manera, alguien que se burla de los sueños ajenos podría estar expresando su frustración por no haber tenido el valor de perseguir los suyos. Es más fácil señalar los errores de los demás que aceptar los propios. Quien se burla de los sueños ajenos en realidad muchas veces está expresando sus propias frustraciones. Porque alguien que nunca ha intentado construir algo siente la necesidad de decirte que fracasarás. Porque tu esfuerzo es un recordatorio de su inacción. Ver a alguien brillar le recuerda que él también pudo haberlo intentado, pero no lo hizo. En los siguientes minutos te voy a revelar cómo identificar estas reacciones y cómo blindarte para que jamás logren apagar tu luz. Me alegro de que sigas aquí. Sin ti, no podría crear vídeos como este. Darme un like significa mucho para mí. Es gratis. Si alguna vez has sentido que tu luz molesta a los demás, aquí está la gran revelación. No se trata de que seas demasiado, sino de que otros se sienten demasiado pequeños a tu lado. Pero eso no significa que debas reducir tu brillo o empequeñecerte. Hay algo mágico en las personas que se atreven a brillar con autenticidad. Son un faro para quienes buscan su propio camino. Sin embargo, también representan un recordatorio incómodo para quienes han decidido conformarse. La pregunta es, ¿te apagarás por miedo a incomodar? ¿O seguirás encendiendo más luces a tu alrededor?
piensa en figuras como Frida Kahlo, cuya vida estuvo marcada por el dolor físico y emocional, pero que jamás dejó de expresar su verdad a través de su arte. Como ella misma dijo, «Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?». Su luz era demasiado intensa para que pasara desapercibida. Inspiró a muchos, pero también generó rechazo en quienes no podían entender su autenticidad. Y aún así, nunca dejó de pintar. Nunca dejó de ser ella misma. Su luz era demasiado intensa para que pasara desapercibida. Inspiró a muchos. Pero también generó rechazo a quienes no podían entender su autenticidad. Y aún así, nunca dejó de pintar. Nunca dejó de ser ella misma. Pero no todos tienen ese coraje y muchos preferirán atacarte antes que enfrentarse a sí mismos. Exacto. Hay quienes verán tu brillo como una invitación a encenderse, pero también están aquellos que en lugar de aprender de ti, intentarán oscurecerte. Y aquí viene una lección fundamental. Cuando enciendes tu luz, das permiso a otros para encender la suya, pero solo si están dispuestos a hacerlo. Hay un fenómeno psicológico llamado efecto linterna, un concepto que se relaciona con el impacto de la autoconciencia con la percepción social. Psicólogos como Carl Jung han explorado cómo la luz de una persona puede revelar aspectos ocultos en los demás, lo que a menudo genera resistencia o admiración. Cuando una persona sobresale o toma una decisión valiente, su ejemplo puede hacer que otros enfrenten sus propias inseguridades, lo que provoca una reacción de incomodidad o incluso rechazo. Imagina que estás en un cuarto oscuro con otras personas. De repente, enciendes una linterna. Esa luz no solo ilumina lo que está frente a ti, sino que también deja en evidencia lo que los demás preferirían no ver: sus errores, sus miedos, sus inseguridades. Algunas personas, al notar esto, tomarán su propia linterna y comenzarán a iluminarse a sí mismos. Otros, en cambio, sentirán que tu luz es una amenaza y tratarán de apagarte para volver a la comodidad de la oscuridad. Este efecto se manifiesta en nuestra vida diaria de múltiples formas. ¿Has notado cómo algunas personas se burlan de quienes deciden llevar una vida más saludable? Ahora eres fitness. Seguro que en un mes te cansas. O cuando alguien se atreve a emprender su propio negocio y escucha: no te preocupes, seguro que encuentras trabajo pronto. O piensa con cabeza, eso es muy arriesgado. Lo que realmente ocurre es que esas personas proyectan sus propios miedos e inseguridades en los demás. No es que crean que el otro no lo logrará, sino que temen que si lo hace, los obligaría a preguntarse por qué ellos nunca lo intentaron. Así que si te atacan, tal vez no sea por odio, sino por envidia disfrazada de escepticismo. Exacto. Y aquí está lo más importante. No es tu tarea convencer a nadie de que encienda su luz. Tu única responsabilidad es mantener la tuya encendida. Si tu luz les inspira, maravilloso. Si les incomoda, también está bien. No es tu problema, porque al final la oscuridad no desaparece cuando se discute con ella, sino cuando se encienden más luces. Piensa en todas las personas que han sido inspiración para otros. Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión sin perder su convicción y cuya luz no solo iluminó a Sudáfrica, sino al mundo entero. Durante su encarcelamiento nunca dejó de luchar por la justicia y la igualdad, convirtiéndose en un símbolo de resistencia pacífica. Como él mismo dijo, la mayor gloria no es caer nunca, sino levantarse siempre. Su capacidad de perdón y liderazgo inspiró a generaciones a creer en la posibilidad del cambio a través de la determinación y la luz interior. O Marie Curie, que a pesar de los obstáculos y prejuicios de su época, no dejó que nadie la convenciera de que la ciencia no era para ella. Estas personas fueron linternas en la oscuridad, y su luz, en lugar de apagarse, encendió a millones de personas a su alrededor. La pregunta ahora es,
¿qué harás con tu luz? ¿La ocultarás para no incomodar o la usarás para iluminar el camino sin importar a quién moleste? La verdadera pregunta es, ¿te atreves a brillar sin pedir permiso? Porque si no lo haces tú, nadie más lo hará por ti. La luz que reprimes hoy podría ser la misma que alguien más necesita para encontrar su camino. Ahora que entiendes por qué tu luz incomoda a algunos, la pregunta clave es, ¿cómo puedes blindarte para que nadie logre apagarla? La verdad es que las críticas, la indiferencia o incluso la burla no van a desaparecer. No puedes controlar cómo reaccionan los demás ante tu brillo, pero sí puedes decidir cómo reaccionar tú ante ellos. Antes de seguir, quiero que recuerdes esto. Tu luz es tu mayor tesoro. Y protegerla no significa esconderla, sino aprender a mantenerla encendida sin importar las circunstancias. Aquí te daré 3 estrategias fundamentales para asegurarte de que tu luz siga brillando, sin importar las sombras que intenten rodearte. Muchos permiten que las opiniones ajenas dicten lo que son y lo que pueden lograr. Se amoldan a las expectativas de los demás, apagando poco a poco su esencia. Pero quienes realmente brillan tienen algo en común. Saben quiénes son y qué quieren. La clave es preguntarte, ¿estás viviendo según tus propios valores o según lo que otros esperan de ti? Mira el caso de Vincent Van Gogh. En vida fue rechazado, incomprendido y hasta ridiculizado. No vendió más de un par de cuadros, pero jamás dejó de pintar. Su verdad no dependía del reconocimiento externo, sino de su necesidad interna de expresarse. Hoy su obra es inmortal. Su luz nunca se apagó. Solo necesitaba tiempo para ser vista. Solo necesitaba saber cómo promocionarse. Pero eso ya es otra historia. Y si hubiese dejado de pintar, nadie lo recordaría. Sí, pero él no pintaba para ser recordado. Pintaba porque esa era su verdad, era su pasión. Y ahí está el secreto. Cuando vives desde tu verdad, no importa quién te critique o quién te ignore, sigues brillando, porque tu luz no depende de la validación de nadie. El entorno en el que te encuentras puede ser tu mayor impulso o tu peor obstáculo. Si te rodeas de personas que constantemente menosprecian tus logros o si te hacen sentir que debes disculparte por tus aspiraciones, con el tiempo comenzarás a dudar de ti mismo. Hay una frase atribuida a Dan Peña que dice: si eres el más brillante de tu grupo, estás en el grupo equivocado. No porque debas ser arrogante, sino porque el crecimiento ocurre cuando te rodeas de quienes te inspiran, no de quienes te limitan. Busca personas que no solo respeten tu luz, sino que te animen a encenderla aún más. Pero no siempre es fácil soltar a quienes te apagan. No lo es, pero piensa esto. Cada minuto que pasas justificando tu brillo ante alguien que no quiere entenderlo, es un minuto que podrías estar compartiéndolo con alguien que sí lo valora. La elección es tuya. Aquí viene la paradoja más interesante. Las sombras no existen sin la luz. Y muchas veces es en la oscuridad donde aprendemos a brillar con más fuerza. Piensa en el universo, las estrellas más brillantes nacen en la oscuridad más profunda. Antes de convertirse en soles radiantes, atraviesan el caos, la presión y el colapso. Pero en lugar de extinguirse, explotan en una luz que atraviesa la inmensidad del cosmos. Así funciona tu propia luz. No se apaga en la oscuridad, sino que se fortalece en ella. Oprah Winfrey, antes de convertirse en un icono del éxito, fue despedida de su primer trabajo en televisión porque, según la dijeron, no tenía futuro en el medio. J.K. Rowling escribió Harry Potter mientras vivía en una situación precaria,
siendo rechazada por múltiples editoriales antes de ser publicada. Lo que ambas entendieron es que los momentos de rechazo y oscuridad no eran señales para rendirse, sino oportunidades para fortalecerse. Cada crítica, cada obstáculo y cada persona que intentó apagarte, en realidad te estaba dando más razones para brillar. Es como el carbón sometido a una presión extrema. En lugar de desmoronarse, se convierte en diamante. La adversidad no es el fin, sino el proceso que transforma tu luz en algo indestructible. Porque si persistes a pesar de todo eso, significa que tu luz es genuina, y una luz genuina nunca se apaga. Entonces, ¿las sombras son necesarias? No solo son necesarias, son inevitables, pero no están ahí para apagarte. Están ahí para recordarte que brillar es una elección y que nadie tiene el poder de apagar tu luz, a menos que tú se lo permitas. Si este mensaje resonó contigo, déjame una estrella en los comentarios. Así sabré que hay más almas brillando allá afuera, listas para iluminar el mundo. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete para seguir encendiendo más luces juntos. Y recuerda, no puedes bailar con el diablo y preguntarte por qué sigues en el infierno. No permitas que las sombras dicten tu destino. Sigue brillando sin miedo. Que la magia de la sabiduría te acompañe. Gracias.